Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Hoy hablamos de estrés y hablamos de problemas relacionados con el estrés. Y lo hacemos con un profesor universitario, investigador científico y muchas otras cosas que nos contará después, pero en definitiva con Miguel Ángel Vallejo. Bienvenido, Miguel Ángel. Bien hallado, Marta. Encantado de estar aquí contigo y participando en este magnífico proyecto. Pues yo encantada y agradecida porque, como bien decía, eres una de esas personas expertas que vienes a hablarnos de un tema tan conocido y a la vez tan desconocido, ¿no? Que Desde es el luego. estrés. Sí, El sí. estrés. Entonces yo Así es. estoy convencida que hoy va a ser una entrevista interesantísima. Tengo que confesarte que he estado preparándomela, viendo algunos vídeos y cosas que había en YouTube relacionadas con el estrés y me han parecido un poco charlatanerías. Así que solo espero que hoy nos puedas dar luz, de verdad que sí, en este tema tan interesante. Así que si te parece, comenzamos. Muy bien, lo intentaré. Venga, Intentaré estar a la altura Hombre, por del supuesto, programa. a la altura Bien. físicamente hablando, desde luego, y también con respecto a la psicología, claro que sí. Muy Pues bien. si te parece, Ujú. empezamos con la pregunta básica, ¿no? Que Ujú. ¿qué es esto del estrés? Danos luz, vamos a empezar a hablar de esto, ¿no? ¿Qué podemos entender por estrés? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es el estrés, ¿no? El estrés es lo que sentimos cuando creemos o sentimos que estamos amenazados, ¿no? Amenazados por algo. Uh-huh. Todos sabemos en determinadas circunstancias, pues no sé, un comentario de una persona que nos hace, un susto que nos dan en el coche, algo que pasa en casa, un ruido, algo que nos dice el médico, una enfermedad, un problema en el trabajo. Todas esas cosas nos disparan nuestro organismo para defenderse porque nuestro organismo se siente amenazado. Se siente amenazado en ocasiones vitalmente, ¿no? Uh-huh. Claro, he puesto ejemplos sencillos de los que seguramente todos tenemos experiencia, pero hay personas a las que atracan por la calle, hay personas que sufren violencia. Bueno, todos estos otros casos, digamos, más graves, afortunadamente más inusuales, desencadenan también el estrés. De manera que hoy día yo creo que todos tenemos experiencia de un nivel u otro en relación con el estrés, ¿no? Entonces estoy entendiendo que el estrés es una respuesta normal. Uh-huh. E incluso es buena, es adaptativa, la respuesta de estrés en determinados momentos. Desde luego. O sea, porque hasta donde yo tengo entendido, el estrés es como el malo de la peli, ¿no? Que tengo estrés y tal, estoy jodido, vamos a decirlo así. O sea, que hay alguien, aquí se le puede echar la culpa de las cosas, claro, ¿no? Claro. Nosotros mismos, no, es que estoy estresado. O el médico te dice, no, es que lo que pasa es que usted tiene mucho estrés, tiene que controlar el estrés. Parece que siempre es bueno tener a alguien al quien echarle la culpa, ¿no? Y en ese sentido tienes razón, el estrés es el malo de la película, ¿no? Pero como apuntas, certeramente eso no es correcto. Es decir, el estrés es bueno, porque nos permite percibir las amenazas y poner en marcha formas de salvarlas, de que no nos atrapen, de que no acaben con nosotros, ¿no? En ese sentido, yo creo que decía Hans Selye, que fue el que desarrolló y hizo el estudio al cual debemos los estudios del estrés, el síndrome general, la adaptación, etcétera, que el único ser que no siente estrés es el cadáver. Cuando estás muerto no hay estrés. Mientras que estás vivo, hay estrés y ese estrés, por tanto, es bueno porque te mantiene vivo y para defenderte o para actuar, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún caso de los que nos estabas comentando, véase, decías, ¿no? Has puesto tú el ejemplo, vas andando por la calle y vienen amenazándote y te atracan.
en ese momento entiendo que el hecho de ponerte en alerta, ¿no? Sentir el estrés que tú dices, que atencionalmente estés en lo que tienes que estar, que es que tu integridad física no se vea amenazada o lo menos posible, estar también, bueno, analizando todo lo que está sucediendo a tu alrededor, eso es importantísimo. Es vital, ¿no? Claro, vital, es que te fundamental. puede salvar la vida. Correcto. Nuestro organismo se prepara para bien huir o para defenderse. Puede llegar un momento en que tengas que defenderte y tengas que utilizar tu fuerza, tu capacidad, tu movimiento para... pero claro, esto son situaciones concretas. Es decir, uno no puede... La casa se quema y sales corriendo y se acabó. Ya la casa se ha quemado, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, cuando ese, digamos, ese periodo de amenaza no se circunscribe a un momento, o circunscribiéndose en un momento, la respuesta de estrés permanece más allá de para lo que está preparada. ¿Para qué está preparado? Para salir corriendo, para luchar. Ya he salido corriendo, ya he luchado, se acabó. Nuestro organismo debe volver a su condición normal para que se pueda recuperar. Si eso no sucede, entonces es cuando empezamos a tener un problema, porque estamos sometiendo a nuestro sistema a una condición permanente para algo que está pensado para un momento concreto. No estamos pensados para estar en esa situación por periodos prolongados, ¿no? Y ese es uno de los aspectos, diríamos, que puede desencadenar, ¿no? y generar dificultades en nuestro organismo y nuestra forma de responder ante el estrés. El aspecto, digamos, permanente frente al aspecto temporal del momento, de la situación concreta, ¿no? Uh-huh. Y ya metiéndonos en faena y entendiendo, bueno, que cuando el estrés supone un problema, ¿cómo puede afectar en la vida de una persona tener estrés? Quiero decir, ¿cómo se manifiesta y cómo es el proceso en el que uno, bueno, pues efectivamente está sufriendo un proceso de estrés? Quizá la palabra no es permanente, pero sí demorado en el tiempo. Desde el punto de vista fisiológico, pues alteras lo que es una cosa para un momento, para el largo plazo. Cuando hablas de fisiológico, perdóname, ¿qué es esto de fisiológico, Miguel Ángel? Pues lo fisiológico es nuestro sistema, nuestro organismo funciona de acuerdo con diversos elementos o sistemas que nos permiten respirar, que nos permiten movilizar la sangre, el corazón, nuestros vasos sanguíneos, nuestra tensión, nuestros músculos, o sea, todo nuestro funcionamiento normal, ordinario, pues se rige por una serie de órganos, de funciones que se relacionan entre ellos. Hablamos de los nervios. ¿Qué son los nervios? Bueno, pues el sistema nervioso forma parte de nuestro organismo. Uh-huh. Y otros sistemas, hemos hablado de adrenalina, de cortisol, de corticosteroides. Pues estamos hablando de secreciones, que son secreciones hormonales. El sistema endocrino, junto con el sistema nervioso, pues forman parte de nuestro organismo, junto con el sistema inmunitario, que nos defiende de agresiones, de una herida, de patógenos, de un virus, una bacteria. Todo esto que funciona muy bien, es magnífico cómo funciona el sistema, el ser humano, en lo que respecta al funcionamiento de todos estos órganos, pues, digamos, se ajusta a unos patrones que se regulan entre sí, ¿no? Entonces, cualquier alteración, si es momentánea, no pasa nada, que yo ahora de repente mi corazón lata más deprisa, pero si las cosas se mantienen en el tiempo, si mi corazón empieza a latir más rápido, supone que hay un aumento determinado de tipo, que el nivel de activación, por decirlo así, de mi organismo es elevado. Uh-huh. Eso conlleva una serie de cambios fisiológicos para contrarregularlos, ¿no? Si yo estoy muy activado, mi organismo pues procura desactivar. Bueno, ahí hay una serie de juegos, y a todo sistemas. Esto lo llamaríamos sistema fisiológico, ¿no? O respuesta fisiológica, eso mejor es, dicho. Eso o sea, cómo nuestro organismo responde. Cómo nuestro organismo responde. Entonces, cuando es sometido a una situación en la que hay un exceso de activación, pues eso puede provocar un efecto de rebote de desactivación. Por ejemplo, una cosa, el estrés, entre los efectos fisiológicos que tiene,
es, lo he dicho antes, un aumento en la liberación de catecolaminas y cortisol. El cortisol es un inmunosupresor. El cortisol disminuye la función inmune. Es decir, cuando estamos estresados, dice, ¿es más fácil coger un catarro? Sí. ¿Por qué? Porque el cortisol que se libera en la situación de estrés hace que nuestro sistema inmunitario funcione menos, ¿no? O sea, porque a lo mejor se están destinando recursos a otras correcto, cosas innecesarias. Eso es, correcto, porque hay una organización, la situación de estrés es una situación en la que se buscan recursos para dar una respuesta que requiere mucha energía y a veces incluso nuestro organismo degrada proteínas para obtener energía, una cosa de locos, ¿no? Las proteínas es el nivel más sofisticado de celular del organismo o de sustancias en el organismo y no tiene... Pero bueno, estas cosas funcionan así. Entonces, por tomar un ejemplo que las personas que entendemos, tengo una enfermedad, la enfermedad también es una fuente de estrés en sí mismo. Antes, cuando veíamos cómo unas personas responden ante el estrés, con un ejemplo cualquiera, se podría decir lo mismo con respecto a una enfermedad. Te han dicho que tienes tal enfermedad, la que sea, más grave, menos grave. Es una situación de estrés, como la mera comunicación. Una situación de estrés ya que conlleva probablemente un elemento ya de proyección en el tiempo, porque si no es una cosa que se resuelve pronto, va a estar ahí, digamos, sometiéndote a una situación continua de estrés. En esas situaciones, decíamos, hay una disminución de cortisol. Perdón, hay un aumento del cortisol y disminuye la función de tu sistema inmunitario. Pero el cortisol en el organismo no puede estar durante mucho tiempo liberándose, porque se agota. El organismo tiene unos límites, ¿no? No puede estar continuamente... Y unos equilibrios, ¿no? Claro, también. si yo no puedo salivar hasta cierto punto, en un momento que me quedo sin saliva, claro, ¿no? Pues el organismo se queda sin cortisol, ¿no? Y entonces se produce el efecto contrario, que es, en vez de un aumento en el cortisol, una disminución por debajo de los niveles normales en los que el cortisol debe estar presente. Entonces, en vez de tener problemas por exceso, porque nuestro sistema inmunitario no funciona bien, que sería el caso anterior, ¿no? Te coges un catarro porque tu sistema inmunitario, no estás estresado, no funciona bien, tienes problemas por exceso porque tu sistema inmunitario funciona demasiado bien. Amigo, el sistema inmunitario puede funcionar demasiado bien. Y entonces tenemos las alergias, tenemos las dermatitis, tenemos todas estas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario, las enfermedades reumáticas, todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario, pero no porque el sistema inmunitario no funcione bien, sino porque funciona demasiado bien. Superfunciona. Exacto. Entonces esto es un poco la metáfora, sería una metáfora, no son metáforas, porque es realidad de lo que veíamos al principio. Nuestro organismo interpreta como amenazantes estímulos que no lo son. Por ejemplo, el contacto con un tejido determinado, un tejido que no es amenazante y que nunca he tenido ningún problema con él, resulta que ahora mi organismo lo interpreta como amenazante. ¿Por qué? Por un exceso en el funcionamiento del sistema inmunitario, porque mi sistema inmunitario funciona demasiado bien, tan demasiado bien que se equivoca. Anda. Y interpreta como amenazantes cosas que no lo son. Entonces ahí tenemos un conjunto amplio de problemas comunes, decíamos de alergias, de trastornos reumatológicos, en los cuales se interpreta como inadecuado lo que no es. Desde el punto de vista fisiológico, es nuestro organismo, al cual no atendemos ni tenemos por qué, ya tiene programados y funciona de esa manera, que poder funcionar bien, responder bien cuando identifica un agente que nos está haciendo daño o una herida, y entonces produce una liberación local de histamina, produce una vasodilatación, produce una serie de efectos fisiológicos, todos están relacionados con el estrés para protegernos, para que esa herida deje de sangrar, para que se recupere el organismo. Todo eso
está ya dado, no tenemos que... Nacemos con ello, Nacemos con ello, no tenemos, gracias a Dios, no tenemos que estar ocuparnos pendientes, de eso, sí, ya. Pero el funcionamiento general del organismo, como estamos hablando del estrés y de las amenazas, etcétera, etcétera, cuando se producen esos cambios y alteraciones, no solamente hay efectos que nosotros podamos experimentar como con cosas que sentimos o como cosas que hacemos, sino que hay cambios en nuestro organismo, en el funcionamiento, que pueden alterar la condición normal de las cosas. En lo que hemos comentado en el sistema inmunitario, en unos casos, en unos momentos, haciendo que no funcione bien y en otros casos haciendo que funcione demasiado bien. No es bueno ni un extremo ni el otro. Claro. Tiene que funcionar de forma correcta, diríamos, en el medio. Aquí en el medio sí está la virtud. Es decir, ni funcionar mucho ni funcionar poco, sino en el lugar apropiado. Y para eso lo que tenemos que hacer es favorecer que nuestro organismo se mantenga en ese nivel. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, algo que no hemos hablado todavía, Marta. Dale. Lo complicado, la cantidad de facetas que tiene esto. Nos queda por hablar de qué es lo que hacemos nosotros, no ya nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema endocrino, nervioso, qué es lo que hacemos nosotros como ser humano completo para enfrentarnos a esas situaciones, ¿no? Porque entiendo, perdóname, que nos vas a decir esto porque ahí es donde quizá podamos tener más control, por así decirlo. Bueno, donde tenemos más que hacer. Perfecto, sí. Quizá la palabra no es control, cierto. Donde podemos hacer algo, sí. Porque hasta ahora lo que hemos dicho es que nuestro organismo se defiende pues, de manera más o menos automática, liberando unas sustancias. Hemos hablado de los efectos, ¿no? El corazón latiendo, la respiración, etcétera, etcétera. Pero nosotros también podemos defendernos, ¿no? También podemos defendernos. ¿De qué manera podemos defendernos? Y nos defendemos. Pues algunas ya las hemos ido comentando. Primero, no identificando como amenazantes cosas que no lo son. Esa ya sería una de las primeras conclusiones de lo que llegamos hasta aquí. Hemos dicho que uno de los problemas es ver como amenazante lo que no lo es, pues vamos a arreglarlo. Entonces, tomar perspectiva, ver de una forma más amplia tu contexto, tu entorno, las cosas que te percibes como amenaza. Y eso puede hacer que cambie este aspecto. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que nosotros no hemos nacido ayer, sino que, desde luego, tú más que yo, pero yo llevo muchos años ya por aquí viviendo en este mundo. Y, acumulas mucha juventud, ¿no? Acumula mucha juventud. Y tenemos experiencia, ¿no? Y esa experiencia se traduce en que no hemos sentido el estrés por la primera vez en nuestra vida. Uh-huh. O sea, no hemos tenido un suceso estresante. Yo he tenido más de un accidente de tráfico, ¿no? que afortunadamente pues no, pero que fue pues duro, ¿no? En el sentido de que no fue un golpecito, ¿no? Uh-huh. He tenido un par de accidentes de tráfico. He tenido momentos en mi vida en que me he sentido jorobado, ¿no? Me he sentido, pues no sé, pues algo que me ha faltado, un amigo, un padre que ha fallecido, una madre. Todos tenemos experiencias conforme pasa el tiempo y que tengamos muchas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas experiencias nos enseñan también, son experiencias de estrés que hemos sido capaces de superar. Y las hemos superado porque hemos dejado que discurran de una forma normal. Cuando normal quiere decir que te sientes mal, sientes que tu corazón se activa, todo eso, y te mantienes ahí. No lo dejas estar, pero no le das vueltas, no percibes como amenazante tus respuestas, tus sensaciones corporales. Y eso, como yo lo he aprendido, pues cuando ahora me encuentro ante una situación de estrés, mis respuestas ya no lo percibo tan amenazante, porque, y esto es lo bueno, el estrés bueno, ¿no? Eso decía Selye. Decía, hay estrés, y él habla de distrés y eustrés. Distrés sería el estrés malo, que es cuando tu organismo y tú no respondemos de una forma descompensada. ¿Cuál es el estrés bueno? El estrés bueno es el que yo, a lo largo del día, me encuentro en situaciones que percibo como amenazantes, pero que soy capaz de manejar bien. ¿Cómo las manejo bien? Pues
aun aceptando esas sensaciones corporales y decir, vaya, fíjate lo que me ha dicho este señor y tal, ¿no? Y te encuentras tú activado y lo percibes como amenaza, esa amenaza no te lleva, digamos, a rendirte, a claudicar, sino que ves la forma, piensas la forma de resolverla y lo pones en marcha y lo resuelves. Entonces ha habido un momento de estrés, de amenaza, una respuesta fisiológica que tú has sentido y luego cómo tú has resuelto el problema. Y eso es lo que con el tiempo nos va fortaleciendo y va haciendo que seamos más y ese es el buen estrés. Así que tenemos que prescribirle a todo el mundo, ser posible, todos los días, una serie de situaciones. Un poquito de estrés todos los días en tu vida, como entrenamiento al gimnasio. Como entrenamiento, correcto. Venga. Bueno, pues que te permita, te sientes vivo porque dices, madre mía, ¿cómo se pone este corazón? ¿Cómo se pone tal? Y con el objetivo de superarlo. Es decir, vale. ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me amenaza a mí? ¿Cuáles son los recursos que no tengo para resolver esto? Voy a buscarlos. A veces puede ser información, a veces puede ser lo que sea. Y lo solventamos. El niño que tiene un problema con las matemáticas o con lo que sea, una situación de estrés, los niños también sienten estrés. ¿Sí? Y hombre, ya lo creo. Y hay muchos problemas típicos, las migrañas, los dolores en la tripita, los dolores de cabeza. Entonces, los niños, a diferencia de los adultos, digamos, tienen menos formas, entienden las cosas con más dificultad, claro, ¿no? Porque no tienen esa historia que nosotros tenemos, el lenguaje no lo han todavía desarrollado suficientemente bien y entonces lo expresan más a través de, o sea, se notan más estos cambios fisiológicos que estamos comentando, ¿no? Y son quejas que lo que están mostrando es una respuesta de estrés que hay que abordar, ¿no? Entonces, todos esos cambios fisiológicos que se van produciendo son los que nosotros podemos contrarrestar exponiéndole a situaciones que decíamos antes, un problema de matemáticas. Pues te voy a poner un problema un poquito más difícil para que tú te angusties, para que tú digas, ay, papá, no puedo, para que sientas, pero siempre que lo puedas resolver y en un ambiente, digamos, de ayuda, ¿no? No para hundir, sino para, tú decías bien, para estimular. Claro. Y para contextualizar que eso es normal, que uno se siente a veces pues amenazado y que hay formas de salir y que esas formas de salir requieren también o pueden requerir ayuda y requieren aprendizaje y nos vamos fortaleciendo y vamos funcionando. Entonces, en ese sentido, para hacer un matiz a lo que estoy comentando, digamos que la forma de afrontar el estrés, la primera línea de defensa cuando hay una amenaza es lo fisiológico, decíamos, nuestro cuerpo, nuestro organismo. Se defiende aunque nosotros no hagamos nada. Se percibe la amenaza y nuestro organismo se pone en marcha, ¿no? Se pone en marcha. Corazón Esto es urgente, a tope, correcto. Respiración a tope, tensión muscular para que puedas correr más rápido, correcto, ¿no? Se pone en marcha. Correcto. Y pasado ese primer momento, el que tiene que ponerse en marcha ya es el resto. Soy yo. Y tengo que poner en marcha a dos niveles. Primero, uno, no metiendo la pata, y es no dejándome llevar por el miedo. ¡Ay, Dios mío, qué malito estoy! No, sino eso es normal. No dándole vueltas, pues en plan, digamos, de víctima, ¡ay, pobrecito, qué tal! Sino eso inhibiendo estas cosas y poniendo en marcha estrategias. ¿Qué hago yo? Claro. ¿Qué hago yo? ¿Cómo yo? Tal, a ver, ¿qué me falta aquí? Eso tal, pues si hay que ir al médico, se va al médico. Es que es una cosa en el trabajo, pues igual no lo he visto bien. O esto lo puedo aprender, lo puedo resolver, sí. ¿Qué cosas puedo resolver? ¿Qué cosas no? Es decir, poniendo en marcha recursos. O sea, estoy entendiéndote que esa segunda parte de la que comentas sería como aprovechar esa activación en vez de ir en esta dirección que sea, madre mía, lo que me pasa, lo que me está sucediendo, tal. Aprovechar la activación, pero para otro lado, ¿no? Venga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo manejar ahora? Correcto. ¿Cómo puedo solucionar eso? Y al final, tu cuerpo se va a activar sí o sí. Correcto. Y tú eres el que puedes manejar hacia qué lado, hacia qué dirección. Correcto, así es. Sigues en esa activación, ¿no? Así es. En nuestro organismo, que es muy complejo, y hemos hablado antes del sistema inmunitario, ¿no? Podríamos hablar también del dolor, ¿no? El dolor
el dolor, la respuesta ante una situación de dolor, un dolor agudo o un dolor crónico, da igual. Cuando el dolor se pone, cuando sientes dolor, automáticamente se pone en marcha un sistema de alivio del dolor, un sistema interno de alivio. Tú no tienes que hacer nada, pero se generan encefalinas, endorfinas, son los llamados opiáceos endógenos, que es lo mismo que a veces cuando se habla de la morfina es exógena, pero nuestro organismo produce un tipo de morfina que no necesitamos recurrir a la morfina. Este sistema de los opiáceos endógenos nos permite a nuestro organismo regular el dolor sin necesidad de sustancias externas, como estaba diciendo. Esa es nuestra primera línea de defensa, la fisiología. ¿Cuál es la segunda línea de defensa? En nuestro organismo hay varios sistemas que producen analgesia. Uno es el de los opiáceos endógenos, un sistema... Endógenos es internos, ¿no? Interno, que es el propio del cuerpo. Esas sustancias, encefalinas, endorfinas. Las endorfinas. Le dice, cuando corro genero endorfinas. Sí, porque la actividad física genera cansancio, genera malestar y el organismo coloca endorfinas para que te moleste menos. Fíjate te duela menos. Cómo nos equilibramos, claro, ¿no? Claro, sin tener que hacer nada. Y cuando tienes un dolor o tal, inicialmente tú prácticamente no sientes nada. Pero bueno, si he tenido una rotura de tal, ¿por qué? Porque las endorfinas están ahí trabajando. Te trabajan y hacen su trabajo. Vale. Pero cuando pasa el tiempo, es lo mismo que en el estrés, las endorfinas ya dicen, ahora trabájatelo tú. Ya tengo edad para jubilarme, ¿no? Ahora te toca a ti hacer algo. Hasta ahora esto lo he hecho yo por ti, pero ahora te toca a ti hacerlo. Y entonces está el sistema de analgesia no opiácea. Existe un sistema de analgesia que no depende de los opiáceos endógenos. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Cuando queremos saber si un sistema de analgesia funciona con los opiáceos, ponemos un antagonista opiáceo, por ejemplo, naloxona, que es una sustancia que hace que los opiáceos no funcionen, y vemos si hay algún cambio o no lo hay. Si resulta que yo le pongo la naloxona y la persona le duele, digo, pues entonces es que lo que le está evitando el dolor es se lo he quitado, ¿no? Se lo he quitado. Pero si yo le pongo naloxona y la persona sigue sin dolerle, quiere decir que el sistema de analgesia que está funcionando no depende de los opiáceos endógenos. Son sistemas descendentes que dependen de la actividad superior, de la encefálica, es decir, depende de los recursos que la persona pone en marcha por sí sola, ya no por el organismo, sino esas formas de afrontar el problema. Por ejemplo, depende de la actividad. Cuanta más actividad la persona realice, más cosas realice, lleve a cabo, etcétera, etcétera, mejor funciona su sistema. ¿Estarás más entrenado quizá? ¿O no es por entrenamiento? No, porque la actividad en sí mismo, la actividad normal en sí mismo, contribuye a poner el sistema en condiciones normales, naturales. Ajá, vale. Contribuye a que tu organismo funcione de una forma normal. Cuando una persona tiene una enfermedad o un problema, sale de la normalidad. Claro, deja de hacer. Se tumba, se sienta mucho, ¿no? Se siente, no ve a los amigos, no le apetece. Se pone en una posición en la que su sistema, él mismo, globalmente, digamos, no está en las condiciones normales que habitualmente está. Cuando se recupera la normalidad, aunque sea a veces jorobado, porque dice, bueno, a mí es que no me apetece ir a casa de Juan y tal, porque, tal. Bueno, aún así voy a ir. Cuando tú recuperas la actividad, favoreces que estos sistemas de regulación, tanto los opiáceos como los no opiáceos, funcionen. Entonces, es una relación estrecha que hay entre el comportamiento y el sistema fisiológico, nuestro organismo completo, que favorece el que las cosas funcionen de una forma más adecuada. Y no es complicado. O sea, puede parecer, esto qué difícil es. No, esto es hacer lo que tú normalmente haces. Si tú normalmente realizas tales tipos de actividad o lo que sea, pues trata de seguir realizándolos. Con situaciones problemáticas, pues trata como decíamos antes, de proponerte tú todos los días o simplemente saber que cuando algo te amenaza o algo te
pues no es algo dramático y Dios mío, y no, pues es una cosa normal y que tú tienes que actuar y que interfiera lo menos posible en tu vida. Oye, pero qué interesante esto que estás diciendo, porque me quedo con esa idea de que hay una parte muy importante de respuesta orgánica, de respuesta fisiológica, que no podemos, o sea, que es automática, quiero decir, que no podemos hacer mucho, ¿no? Si se segrega más o menos hormona o cualquier tipo de neurotransmisor o lo que sea. Pero luego hay una parte en la que sí que, como tú muy bien decías, podemos hacer cosas. Claro. Y tú decías, el hacer ya en sí mismo es importantísimo. Exacto, correcto. La actividad, ¿no? Correcto, eso es. El hacer, el tomar las riendas y el ponerte a hacer ya es el elemento... Sin sobrepasarse, entiendo, ¿no? Porque si no, al final te cargas de... Exacto. La responsabilidad no es todo tuya, pero sí que puedes hacer cosas. Correcto, eso es. Eso hace años los médicos no lo tenían... No lo sabían, ¿no? Y cuando una persona estaba enferma, pues casi lo que le proponían era descanso, reposo, etc. El mismo tratamiento traumatológico ha cambiado radicalmente. Antes enseguida te inmovilizaban, te impedían. Ahora rápidamente, en cuanto pueden, muévase. Porque lo importante es recuperar la función. Nuestro organismo está muy bien preparado para adaptarse, tanto desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista psicológico como fisiológico, psicofisiológico. Entonces hay que dejarle que funcione de la forma más natural y más próxima al funcionamiento ordinario, ¿no? Estoy entendiendo entonces, Miguel Ángel, que hay una parte que tiene mucho que ver con la fisiología y la medicina es la especialización, ¿no? Que se encarga o la disciplina que se encarga de esta especialización, y hay una parte muy importante que tiene que ver con el comportamiento y es la psicología, la disciplina que se encarga de esta especialización. Y como tú decías al principio, como no va cada una por su lado, sino que todas son juntas, qué importante un trabajo conjunto, ¿no? Claro, es que es la misma parte. Es la misma parte. No hay una parte que va por la medicina y otra parte que va por la psicología. Es la misma parte. El ser humano es a veces para entendernos decimos, pues no sé, la salud mental o la salud física, la mente, el cuerpo. Bueno, es una forma de hablar, pero que no nos confunda. Venga. Es decir, los elementos son los mismos. Los procesos, por ejemplo, los procesos inflamatorios que están a la base de las respuestas inmunitarias, los opiáceos endógenos que hablábamos antes, pues los procesos inflamatorios tienen que ver con el comportamiento. Por ejemplo, el caso de una depresión, y eso no es una cosa, digamos, de ayer, ¿no? Se sabe que se ve potencia los procesos inflamatorios. Una depresión genera inflamación y la inflamación genera, o sea, la relación entre inflamación y estado de ánimo es bidireccional. O sea, a peor estado de ánimo, más inflamación. Y eso ocurre exactamente igual también con las infecciones. Una inflamación, por definición, el mero hecho de que un agente patógeno genera una inflamación. Pero la rumiación, por ejemplo, el darle la vuelta al problema, favorece la inflamación. Y la falta de rumiación dificulta disminuye la inflamación. Es decir, es que es obvio, es que no está por un lado lo que nosotros pensamos y nuestro organismo. Bueno, no es tan obvio que durante mucho tiempo nos han dicho que eso no era así. No. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, por eso las disciplinas eran tan... O sea, los que se encargan de una cosa se encargan de una cosa y los que se encargan de otra se encargan de otra. Pero eso es por trabajar más fácilmente, ¿no? Eso nos lo quitamos nosotros de encima, decir, a ver, esto que lo vea el electricista, esto que lo vea... Bueno, todo está relacionado con todo y en el caso del ser humano, que es muy complejo. Es decir, no es... A veces pensamos en el ser humano en plan mecanicista, como si fuera un robot que tiene unas tuercas, que tiene y que se toca en un sitio y se mueve en otro. El ser humano es mucho más complejo. Está multideterminado, no tocando aquí surge una cosa ya. Claro, por eso cuando te dan dos consejitos tú dices, y con esto vas a arreglar tu vida, pero los médicos saben estas cosas, quizás hace 20 o 30 años no. Si no lo digo por los médicos, pero luego en la práctica, a lo mejor, pues estas cosas se obvian o se omiten, pues porque el sistema, en este caso el sistema de atención sanitaria, pues no está preparado de una forma global, para atender, digamos, de una forma apropiada a esto. Entre otras cosas, igual el médico no tiene ni tiempo para... Pero
sabemos que estas cosas están ahí, que funcionan. Sabemos que un desencadenante, o sea, que la depresión, por ejemplo, no tiene por qué ser el desencadenante de una depresión, pues, no sé, la pérdida de un ser querido, un trabajo, etcétera, etcétera, que puede serlo. Pero el desencadenante de una depresión puede ser una infección, puede ser un dolor, puede ser el desencadenante. El estrés no solamente es un estrés psicológico, puede ser un estrés psicológico, percibo como amenazante algo, sino también es un estrés físico. Y una infección, eso es común en los niños, ¿eh? Una infección puede generar alteraciones, genera alteraciones en el estado de ánimo. Por estos procesos cruzados, de hecho, las terapias de exposición, ahora una de las cosas, bueno, eso es a lo mejor meterme en líos, ¿no? Pero una de las formas de tratamiento de los problemas de ansiedad que se ha visto que potencian los tratamientos psicológicos son antibióticos. Hay un antibiótico por ahí circulando, citalopram, ¿no? Hay estudios. ¿Por qué un antibiótico para el tratamiento de la depresión? Bueno, pues el antibiótico tiene unos efectos antiinflamatorios. Hay una infección, el antibiótico tiene unos efectos antiinflamatorios. O sea que estoy entendiendo que ahora que está poniéndose muy encima de la mesa, ¿no? Y que la gente está muy concienciada con la importancia de la alimentación, porque también desinflama, inflama, ¿no? Pero además de la alimentación, también es fundamental bueno, pues otra serie de cuestiones que tienen que ver con el estado de ánimo, ¿no? A nivel psicológico, que afectan de la misma manera todo esto, ¿no? Todo tiene que ver, como sabemos. Es decir, la alimentación saludable, variada, el ejercicio físico, o sea, todos esos aspectos que digamos que contribuyen a que las cosas estén en su sitio, ¿no? ¿Y cómo están las cosas en su sitio? Pues cuando responden a una variedad, responden a una diversidad, ¿no? Digamos, la mayor capacidad adaptativa del heterocigoto frente al homocigoto. Es decir, la variedad, la variabilidad, la flexibilidad contribuye a... una de las cosas más curiosas que hay, por ejemplo, hay un índice que tiene que ver con el estrés, hablábamos de la frecuencia del latido cardíaco, hay un índice que tiene que ver con esto, que es no el número de pulsaciones por minuto, sino cómo varía a lo largo de un minuto tus pulsaciones. Es decir, no, digamos, la medida media, sino la medida de variabilidad. ¿Cuánto de variable es mi latido cardíaco? En vez de decir, bueno, pues puedo tener 80 pulsaciones por minuto, pero muy regulares y con independencia de lo que suceda, yo tengo 80 pulsaciones por minuto, ¿no? Eso es rigidez, ¿eh? Yo puedo tener 80 pulsaciones por minuto, pero en ese minuto, en unos momentos, latir más rápidamente, en otros más lentamente. Esa medida es una medida de flexibilidad, es una medida desde el punto de vista cardiovascular, de salud. Es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es máxima cuando somos pequeñitos, cuando nacemos, y la vamos perdiendo a lo largo de la vida. Conforme vamos cumpliendo años, tú tienes más variabilidad de la frecuencia cardíaca que yo. Solamente por el hecho de nuestra edad. Cuando hay un accidente cerebrovascular o hay un infarto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. Es un signo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la variabilidad, el enfrentarse a situaciones distintas de forma es lo sano. Un corazón late de forma variable cuando en un mismo momento tiene influencias que activan e influencias que desactivan. No es, decíamos antes, en el medio, ¿no? Ni mucho activar ni mucho desactivar, sino que a lo largo de un periodo hay momentos en que yo estoy más activado y menos. Eso es salud cardiovascular y es salud psicológica. Es lo que se llama también la flexibilidad psicológica. ¿Qué es la flexibilidad psicológica? Que yo no actúo de la misma forma, no tengo el mismo patrón y lo aplico independientemente de las circunstancias. No, hay veces pues, que tengo que ajustarme a esto, otras veces a otro. Tengo que ser flexible, no ser rígido, flexible. La flexibilidad es signo de adaptación y signo de salud. Y eso está imbricado, lo comportamental, los pensamientos y lo fisiológico, como estoy tratando de... Y podríamos hacer un catálogo de las enfermedades. Yo he trabajado mucho y trabajo con amigos, trabajo en el campo de la reumatología,
en distintos problemas, ¿no? Pero de problemas graves como puede ser el lupus. El lupus es una enfermedad poníamos antes, de autoinmune, en las que tu organismo ataca tus propias células. Fíjate, ya no es lo que te pones, sino es tu propio organismo. A diferencia de lo que ocurre en el cáncer. En el cáncer tu organismo no ataca las células cancerígenas porque no las considera, tendría que considerarlas, ¿verdad? Porque son amenazantes. Y en el lupus lo que ocurre es que tú atacas tus articulaciones, tú atacas te atacas a ti mismo, ¿no? Entonces, en estos ámbitos y otros, la fibromialgia, que es un problema de fatiga crónica, con dolores de cabeza también, con trastornos de sueño, también otro trastorno reumatológico. En todos estos problemas está de entrada todo esto que estamos comentando. Está de entrada una percepción inadecuada del riesgo, el exceso en respuestas fisiológicas que cuando se exceden pueden generar problemas y cuando no están presentes también. Hay procesos inflamatorios, hay procesos de cambios de estado de ánimo, de estrés, indudablemente. Estás peligrando tu vida. Y ahí tiene que haber, junto con ya hablando en términos, diríamos, ya de problemas o de trastornos o de enfermedades, tiene que haber, debe haber un abordaje farmacológico apropiado, ¿verdad? Y al mismo tiempo un abordaje psicológico, ¿verdad? Porque trabajamos en lo mismo. Cuando yo estoy tratando una depresión, un estado de ánimo, no solamente estoy elevando el estado de ánimo de esa persona, estamos mejorando. ¿Cómo lo hacemos? Con actividad sobre todo, ¿verdad? Esto te iba a preguntar, en la parte, y como psicólogos, ¿cómo manejáis un poco eso? ¿Decías actividad? Pues actividad es fundamental. La actividad es decir, que la persona vaya recuperando paulatinamente, poco a poco, su nivel de actividad, exponiendo las situaciones de estrés. Un problema que tienen las personas que tienen, por ejemplo, el lupus, decíamos, una enfermedad grave, incapacitante. El problema que tienen esas personas, hablando, digamos, desde el punto de vista básico, esas personas no responden ante situaciones estresantes. Si respondieran a la enfermedad como una situación de estrés, ¿qué es lo que ocurriría? Que se produciría una inmunosupresión y la inmunosupresión haría que su sistema inmunitario funcionara peor y no atacarían su propio cuerpo. Porque el problema del lupus es por un exceso de actuación del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, proponerles que se expongan a situaciones de estrés, como decíamos antes, hablando del niño, problemas que pueda resolver, situaciones que pueda resolver, que yo pueda manejar. Vamos a reeducar tu sistema de respuesta fisiológico que incluye aspectos que percibimos con facilidad, como quizá la actividad autónoma, el corazón, la respiración, y otros que percibimos menos, pero que están presentes, como es la vasodilatación, la vasoconstricción. Y todos estos aspectos trabajan de una forma conjunta. Entonces necesitamos un acercamiento que toque, sobre todo en problemas complejos como estos, que toque todos los palillos posibles y de forma congruente, trabajando en la misma dirección. Eso es, en equipo. Estamos trabajando en la misma dirección. Y hablabas de lupus, hablabas de fibromialgia. Me surge la duda. ¿Y las cefaleas, las migrañas, los dolores de cabeza tienen también que ver con esto? Claro, los dolores de cabeza también tienen que ver con esto, porque en realidad los dolores de cabeza, la mayoría de los dolores de cabeza, el 90%, que son cefaleas que los médicos dicen o se diagnostican como idiopáticas o funcionales, que no responden a ningún, es decir, a un tumor, a un trauma. Son cefaleas que se generan por una desregulación, porque se desajusta el sistema. Hay también aspectos, obviamente, digamos, biológicos. Las mujeres tenéis más frecuentemente cefaleas que los hombres, sobre todo las cefaleas vasculares. Y también hay que decir que si tu mamá tiene cefaleas, pues tú muy probablemente las vas a tener también. Hay un proceso. Pero diríamos que
que las personas tenemos algún punto débil, ¿no? Si te ha tocado tener un punto débil, si son tus cefaleas, pues es probable que te... Pero la cefalea se produce por estos procesos que estamos. Una cefalea es, sobre todo una cefalea vascular, como estamos comentando, se produce por un fenómeno primero de vasoconstricción, después de constreñir, de quedarte de tensión, después un proceso de vasodilatación que es inflamatorio. Inflamación, liberación local de histamina, de sustancias lentas de reacción anafiláctica, inmunitarias, o sea, inflamación, sistema inmunitario. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de disfunciones que se producen en razón de situaciones ambientales y en razón también de una predisposición biológica por carácter. Y la forma de revertirlo es tratando de dar la vuelta a esos procesos. Entonces, una cefalea vascular, la fase dolorosa es vasodilatadora, pero si trabajamos la fase anterior, que es vasoconstrictiva, de exceso de tensión, podemos evitar esa fase subsiguiente. Pero todos estos procesos, luego, claro, la cefalea te produce indefensión, tristeza, cansancio, no me imagino. Interfiere en tu vida de una forma digamos, evidente, y todo eso retroalimenta es decir, la relación entre lo que nosotros sentimos, pensamos y hacemos, cómo funciona nuestro sistema fisiológico a estos niveles que estamos comentando, a nivel hormonal, a nivel celular también, es muy estrecha. Y entonces es ahí donde tenemos que trabajar conjuntamente desde una perspectiva global del ser humano. No somos iguales, hemos dicho antes cuestiones de edad, hay diferencias de edad, pero también hay diferencias en la vida de cada cual, en lo que cada uno hasta aquí hemos vivido, en nuestros recursos, los recursos, tener personas alrededor que te ayudan, que te apoyan, es fundamental. Son un conjunto de cosas que pero que todas, digamos, trabajan de una forma congruente. Digamos que aquí habría dos ciencias, ¿no? Estaría la ciencia del comportamiento, que es la psicología, y la ciencia de la medicina. La ciencia de la medicina es la fisiología, claramente. O sea, la fisiología es la ciencia, es la verdadera ciencia. Luego la medicina, en lo que se apoya en la fisiología, aplica la ciencia, y en el otro pues, son cuestiones, digamos, más instrumentales, ¿no? El cirujano, que es muy bueno y sabe. Pero dos ciencias, comportamiento y la fisiología. Comportamiento y fisiología del ser humano, y trabajan en el mismo sentido y con la misma... Es coherente, es bonito ver cómo encajan las cosas, ¿no? Y qué bonito es escucharte. Yo estoy encantadísima. Bueno, muchas gracias, Marta. No, de verdad pensé, que digo, sí. Vaya chapa que le No. Bueno, yo estoy encantada, de verdad. Si no fuera porque más o menos nos tenemos que ajustar a un tiempo y estamos en ello, me quedaría horas escuchando todas las cosas que dices, porque qué importante, ¿no? Lanzar este mensaje de somos uno en todo. Correcto. Y qué importante que todos rememos en la misma dirección y que no nos olvidemos de ninguna pata, a pesar de que no haya patas, por así decirlo, ¿no? Pero qué importante para que realmente sea eficaz esto y la gente se pueda ver beneficiada, un trabajo integral, ¿no? Y entender el ser humano desde una cuestión más integral. Me está gustando mucho, me ha gustado mucho. Y yo creo, si te parece, no sé si hay algo más que creas que haya que decir así como para acabar, pero es que es tan bonito como has acabado que yo lo dejaría aquí, si te parece, Miguel Ángel. Me parece muy bien. Estaríamos hablando muchísimo tiempo. Vamos, ¿verdad? te lo digo de verdad. Pero creo que hemos transmitido por lo menos muchas el ideas, interés. Muchas ideas. Muy yo bien, me pues quedo con ello. Me alegro mucho. Si te parece, para terminar, y un poco lo que suelo pedirle a los invitados que vienen al programa, es que para que la gente juzgue por sí mismo quién nos está dando esta información y cuánto especialista es en el tema, pues que es una de las señas de identidad de Psicolab, pues si te parece, para acabar, nos cuentas... bueno, pues ¿en qué estás especializado tú, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Quién nos ha dado esta información tan importante? Bueno, pues esta información la ha dado un psicólogo desde los comienzos, muy interesado por esta visión global del ser humano. Yo empecé trabajando con cefaleas, ¿no? Una cosa un poco rara, ¿no?
estuve en un departamento empecé en el departamento de traumatología del Ramón y Cajal, sitio más raro para un psicólogo. Total. Y luego he estado en unidades de dolor y he estado en servicios de reumatología y interesado siempre pues, en estas cosas que hemos estado comentando aquí. He dirigido diversos proyectos de investigación, ya tengo tantos años que me ha dado tiempo a dirigir muchas cosas, ¿no? Soy catedrático, claro, de psicología en la UNED. Soy psicólogo especialista en psicología clínica y también de psicoterapia por la EPA. Y, en fin, sobre todo soy una persona que me ha interesado por ayudar a las personas en buscar esa visión más completa del ser humano que es necesaria y que espero que cada vez vaya siendo más requerida por todos y porque es la forma de dar una atención comprensiva y más eficaz, no lo olvidemos, también más eficaz. Pues de nuevo, muchísimas gracias, un placer, un honor, un privilegio tenerte aquí. Acabo siempre con una frase parafraseando, amanece que no es poco, y diciéndote de corazón, todos somos contingentes, pero tú eras necesario, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Y gracias a todos los que habéis disfrutado y visto este programa. Espero que os haya gustado y os haya aportado. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Oye, Miguel Ángel, y cuéntanos, ¿hay diferencias entre ansiedad y estrés que muchas veces se confunden? No sé si es lo mismo, no lo es. ¿Hay diferencias? Bueno, es difícil encontrar la diferencia porque ambas, o sea, cuando hay estrés suele haber ansiedad. No siempre que hay ansiedad suele haber estrés. Me explico. El estrés es la amenaza ante una situación concreta que sucede y que está presente en ese momento. Normalmente son sucesos que se pueden identificar bien. Es decir, es una llamada, un suceso, una cosa que te has enterado, es decir, algo inmediato, que es el que desencadena esa respuesta que hemos estado comentando. La ansiedad es el miedo hacia el futuro. La ansiedad está proyectada hacia adelante. No, claro, se puede decir, cuando yo recibo la amenaza, no solamente siento la amenaza, sino el impacto que puede tener para mí a medio y largo plazo. Ahí empezaría la ansiedad, ¿no? En el sentido de decir, claro, es que no solamente me afecta en este momento, sino, jolín, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué pasa si yo ahora no puedo trabajar? Si yo no puedo hacer esto. Entonces ahí ya empezamos a anticipar. El estrés es una amenaza concreta, bien definida. Si yo empiezo a anticipar, ya añado otro elemento más. No tengo por qué anticipar. O sea, la amenaza es ahora. Es decir, ¿tú qué sabes? Si vas a poder trabajar o no. ¿Qué tonterías? ¿No? Podríamos decir. No es necesaria, ni está presente necesariamente la ansiedad. Pero la ansiedad es ya más, diríamos, se desencadena más en la preocupación de qué me ocurrirá o qué me va a suceder o qué me viene. En ese sentido, diríamos que es una elaboración posterior al estrés, pero que a veces es, claro, aquí hablamos tratando de analizar las cosas, pero uno siente lo que siente, ¿no? Claro. En un momento determinado. Claro. Sí, no es fácil diferenciar. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.